gloria con gran gozo, alabemos su grandeza. Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria indecible, elevemos nuestro canto, adoremos con corazón sensible al Señor tres veces santo. Celebremos, adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria jubilosos, Cristo reina soberano, por su gracia nos guía victoriosos, con su poderosa mano. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria exaltada, Jesucristo pronto viene a llevarnos su iglesia transformada a la gloria para siempre. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Cantemos. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles son, grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles son, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles son, en ellas para siempre confiaré. Por favor, al libro de Samuel, primera carta de Samuel, versos 4 del 19 al 22. Ese va a ser el origen del sermón del día de hoy. Es donde
es por medio de esta palabra que el Señor nos hablará en este día. Creo que allá tienen sillas, Pietro. ¿Ah, más? Ah, ok, listo. Entonces, vamos a estar meditando en esta palabra, y si ustedes se dan cuenta el título del sermón, que es inspirado en un gran teólogo ya fallecido hace bastante tiempo, llamado Matthew Henry, y de ahí saqué el nombre, dice: si Dios se va, la gloria se va, y todo lo bueno se va. Todo lo bueno de esta vida, pero realmente lo verdaderamente bueno, viene de Dios, y si no está Dios en eso, pues no es bueno. Lo bueno no es a lo que el mundo llama bueno, a lo material. Si usted le pregunta a una persona de pie qué sería lo bueno, pues le diría: no, yo quisiera tener una casa grande, un carro, que no me faltara nada, etcétera. Es decir, todas las cosas materiales, eso sería lo bueno para esa persona, pero muy pocas personas le dirían a usted qué es lo bueno para usted o qué le gustaría a usted tener y que nunca le faltara. Pues muy pocos le dirían Dios, porque es que si usted tiene a Dios, usted lo tiene todo, porque Él es el creador de todo y de Él emana todo, es decir, de Él viene todo, todo existe por Él y para Él. Entonces vamos a ver por qué el título de este sermón. Ahora bien, la gloria de nuestro Dios, 3 veces santo, debiese ser nuestra mayor preocupación. Y fíjense ustedes lo que dice la primera pregunta del Catecismo de Westminster. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta dice: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y ustedes saben la respuesta, ¿verdad? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios. Y no solo de eso, no se trata solo de eso, también dice: y gozar de Él para siempre. Es decir, si usted glorifica a Dios, si usted alaba a Dios, tiene que haber un gozo. Recuerden lo que dice el escritor, dice: devuélveme el gozo de mi salvación. Es decir, un cristiano debiese caracterizarse por vivir gozoso. No quiere decir que a todo momento tiene que estar riéndose, no. Es decir, que el estado continuo sea de gozo, no de amargura, tristeza, no. No, porque aún Santiago nos dice que nos gocemos en nuestras tribulaciones, Pablo nos dice algo parecido también. Entonces, miren, el fin principal del hombre, el fin de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, disfrutar de esa gloria. No es nada impuesto, es de manera voluntaria. La gloria de Dios podría decirse, bueno, ¿y qué es la gloria de Dios? Pudiésemos de pronto en algunas palabras tratar en algo de describirla. Aquí hay más o menos una definición, aunque es muy difícil definir lo imposible. La gloria de Dios es la manifestación de la grandeza y el esplendor divino de Dios. Su gloria define el poder, la majestad y la santidad de Dios. No hay nadie de más alto rango, más importante o más bello que Dios. A eso se refiere Primera de Crónicas 29:11. No hay nada más imponente, más glorioso. Y si ustedes se dan cuenta en la lectura que hizo nuestro hermano Levi en Isaías 6, donde Isaías describe la majestad, la gloria de Dios, santo, 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 con ciertos atributos, con ciertos adjetivos. En una de ellas dice: su manto, dice que rodeaba todo el templo, era un manto muy grande. Eso describía la jerarquía de Dios, que su gloria lo cubría todo. Y es tan así esa visión de Él, que para que Él resista esa visión, para que Él pueda estar de pie delante de esa visión, es decir, para que no muera, dice que un querubín le pone un carbón encendido en sus labios, ¿verdad? Y de la misma manera, nosotros solo podemos estar delante de la presencia de Dios gracias al sacrificio de Cristo, el cual es fuego purificador también. Entonces, definir lo imposible, definir la gloria de Dios. Usted podría definir ciertas cosas a través
de adjetivos o a través de características de esa cosa. Un ejemplo, si usted me dice, bueno, ¿qué es el fútbol? Yo podría decirle las normas del fútbol, qué es el fútbol, dónde se juega el fútbol, cómo se juega, cuál es el principal instrumento del fútbol. Yo le diría, es un balón, es redondo, su diámetro es aproximadamente de 30 o 45 centímetros, es redondo, y esa persona podría llevarse exactamente una impresión de qué es el deporte del fútbol y cómo se juega, y estaría prácticamente claro. Ahora, no quiere decir de que la gloria de Dios sea clara, lo que pasa es que es algo tan majestuoso, es algo tan grande, que es difícil expresarlo con palabras. Es como si yo le dijera a usted, descríbame qué es el amor. Yo le puedo decir, bueno, ¿qué me lleva a hacer el amor? El amor, es decir, ¿qué me lleva a sentir ese sentimiento y qué es lo que hago cuando siento ese sentimiento? Pero describir ese sentimiento como tal, ese estado, es bien complicado, ¿verdad? Algunas cosas se pueden describir, pero otras nos quedan difícil describirlas con las palabras. Lo sabemos, tenemos el concepto, pero a la hora de describirlo es un poco difícil. Aunque tengamos el concepto en mente, no lo podemos a veces articular con las palabras, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos describir qué es el Evangelio, ¿verdad? Pero si usted le da el grado de profundidad que se merece, uno se queda sin palabras. Es decir, es un sacrificio tan grande que usted lo puede describir con palabras, pero se queda corto, ¿verdad? Usted siempre se va a quedar corto cuando describe un atributo de Dios, o quién es Dios, o lo que ha hecho Dios por usted, o lo que ha hecho por medio de Cristo. Usted se queda corto de palabras, porque adoramos un Dios infinito. La gloria de Dios, repito, es la manifestación de la grandeza y el esplendor divino, y la santidad de Dios manifestada. Eso es Isaías 6:3. Su gloria define el poder, la majestad y la santidad de Dios. No hay nadie más alto, no hay nadie más grande, no hay nadie más bello. Y si nos vamos al Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que los cielos están proclamando la gloria de Dios, y Él lo anuncia fuertemente a través de las nubes, a través de lo que hay en el cielo. Ahora, ¿cuál es mi mayor preocupación? Generalmente mi mayor preocupación es qué comeré, qué vestiré o acerca de mi salud, pero esto no debería ser nuestra mayor preocupación. Mi propia gloria no debe ser mi mayor preocupación. Esto es traducido en que no debo preocuparme solo en mi prestigio ni en mi imagen. Ahora, no se trata de que seamos malas personas a propósito y digamos, no, es que no me tengo que preocupar por lo que piensen los demás de mí. No, me refiero a que su vida no debe girar en torno a demostrar una buena imagen con base en lo que piensen de mí, es decir, en mis propios esfuerzos. Yo quiero caerle bien a todos y llego a ser incluso una persona hipócrita por querer caerle bien a otras personas. No, no debe ser así, hermanos. Ahora bien, aún más, si cuando peco contra Dios y mi pecado es expuesto, sacado a la luz, no debo buscar recuperar mi honor o mi posición o mi buen nombre. Uy, pequé, no, voy a ver cómo vuelvo y recupero mi estatus, mi buen nombre. ¿Qué dirán de mí? No, esto no debe ser así, hermanos y amigos. Debo reconocer que cuando peco, primero he pecado contra el cielo, contra Dios. Lo he defraudado, he transgredido sus mandamientos, he ofendido a un Dios majestuoso, lleno de gloria, lleno de poder, los cuales cubren todo el cielo, la tierra y el mar. No se trata de mí, se trata de Dios y de su pesada gloria que cubre todo el mundo, así como esa densa nube cubría el templo de Salomón. ¿Por qué quería hablarles primero de la gloria de Dios? Aunque dentro de la teología propia, dentro de lo que nosotros estudiamos, podemos ver la gloria de Dios. Hay capítulos y libros enteros acerca de la gloria de Dios. Yo simplemente quise ponerles un pequeño ejemplo, algo muy pequeño para que ustedes entiendan primero qué es la gloria de Dios, qué es la majestad.
que es anhelar la gloria de Dios y su presencia. Porque es que si no tenemos el conocimiento adecuado de algo, no le podemos dar el valor que se merece. Es como cuando alguien se quiere comprar algo y ahorra mucho dinero y por fin se lo compra. Esa persona que ha ahorrado y que se ha sacrificado durante tanto tiempo le va a dar un valor muy adecuado a eso que se ha comprado, porque lo ahorró con todo su esmero. Y muy seguramente sabía y conocía perfectamente qué era lo que se iba a comprar. Lo miró, lo estudió, lo analizó y dijo, me voy a comprar eso. Y le da un valor adecuado y lo cuida. Ahora, no quiere decir de que yo me vaya a ganar la salvación o que yo me vaya a ganar el favor de Dios, no. Simplemente que yo tengo que conocer exactamente a quién estoy adorando, al Dios que estoy adorando. Lo tengo que conocer y tengo que esforzarme en conocerlo y en reconocerlo para darle el valor adecuado. Por eso el Evangelio, por eso no le damos el valor adecuado al Evangelio, porque no lo estudiamos lo suficiente. No le damos las dimensiones que se merece en nuestra vida. No le damos la cabida a Dios en nuestra vida. Entonces no le damos el valor que se merece. Y si no le damos el valor que se merece, ¿cómo vamos a anhelar su presencia? ¿Cómo vamos a anhelar la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque no conocemos ni qué es la palabra gloria, ni de qué se desprende, ni qué es, ni para qué es. Hay que conocer. Ahora bien, vayamos al texto, porque ¿qué tiene que ver Primera de Samuel 4, ¿verdad? Del 19 al 21, al 22. ¿Qué tiene que ver con esto? Yo les voy a hacer un pequeño contexto. A mí siempre me gusta llevarlos al contexto, es decir, usted cuando va a estudiar la Biblia, usted tiene que ponerse en contexto, es decir, en qué lugar de la historia se encuentra esta historia, porque es una gran historia y dentro de esa gran historia, ¿verdad? Hay muchas historias, pero todas tienen que ver con la historia principal, que es la expansión del reino de Dios, que es Cristo revelándose, que es Dios queriendo tener una relación con el hombre y el hombre no quiere. Estamos en la época de los jueces, ¿verdad? La época de los jueces. Después de los jueces vendría la época de la monarquía, es decir, de los reyes, porque en este tiempo gobernaban jueces que Dios ponía para ayudar a su pueblo. El pueblo pecaba, se arrepentían, ¿sí? Pero antes de eso Dios los castigaba, enviaba un juez y volvía y empezaba lo mismo, ¿no? Ellos pecaban, Dios los castigaba, ellos se arrepentían y Dios enviaba un juez. Y era así, un círculo vicioso, un círculo vicioso. Entonces está este juez llamado Elí. Ustedes saben quién es Elí, ¿verdad? El que estuvo antes de Samuel. Y Samuel fue el último juez. Ya luego vendría Saúl, David, Salomón. Ya vendría la época de la monarquía. Entonces está este hombre Elí, que tiene unos hijos que son sacerdotes, los cuales no respetan la casa de Dios, no saben lo que es ser un sacerdote, pecan contra Dios, se acostaban con las mujeres en la entrada del templo, estos hombres, Ofni y Fines, creo que se llamaban. Y este hombre, Elí, Dios le da un ultimátum, dice, tus hijos van a morir a causa de que tú no refrenas su pecado. La gente está hablando de ellos y tú no haces nada. Es decir, fue un padre permisivo. Eso no le quita que igual fue un hombre de Dios, con sus pecado y todo, pero fue un hombre de Dios. Entonces está este hombre Elí. Uno de ellos, Fines, tiene una esposa, que es de la cual vamos a hablar aquí. Esta mujer de Fines, se le dice así, o esposa de Fines, no se le da un nombre. Pero cuando usted empieza a leer, cuando yo estaba haciendo este devocional, estaba haciendo con mi esposa, uno encuentra grandes perlas, ¿no? Usted cuando lee, usted encuentra unas perlas muy hermosas, y cuando usted encuentra esas perlas en medio de tanto tesoro que es la palabra de Dios, usted, pues para mí, ¿no? Para mí es un gozo, porque el Señor nos revela a veces unas cosas, yo digo, wow, mira una mujer aquí que no tiene un nombre, pero vamos a ver lo importante que es, podría decirse ella, aunque lo importante es Dios, pero me refiero a que lo que hace, lo que piensa y la fe que tiene es muy grande. Ahora, vamos a Primera de Samuel 4,
Y voy a leer para ustedes todos los versos del 19 al, síganme ahí, del 19 al 22. Dice: y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro, su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Es decir, Dios estaba cumpliendo la profecía que había dicho que iban a morir el suegro, Elí, el sacerdote Elí y juez, y sus dos hijos sacerdotes, Fines y Ofni. Ellos tres murieron el mismo día. Y aparte de eso, el arca de Dios fue capturada por los filisteos, porque ellos estaban en guerra con los filisteos. Se llevaron el arca y además de eso murieron los tres sacerdotes. Entonces esta mujer, se le muere el cuñado, se le muere el esposo, está en dolores de parto, se le muere el suegro, el arca de Dios es capturada. Le pasa esto, ¿verdad? Y el 20 dice: y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y la de su marido. Fíjense bien lo primero que ella reconoce: traspasada es la gloria de Israel, porque se habían llevado el arca. Traspasada, es decir, llevarla de un lugar a otro, porque estaba allí, pero los filisteos se la llevaron. Dijo pues, en el 22, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces, esta mujer, ya les dije de dónde venía, quién era su esposo, quién era el padre de su esposo, es decir, su suegro. Vamos a 1 Samuel 2:22, por favor. 1 Samuel 2:22, retrocedamos 2 capítulos. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos, a la voz de 3. 1, 2, 3. Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Elí ya estaba muy anciano, oía todas las maldades que hacían sus hijos, unos hijos que se decían ser o se hacían llamar sacerdotes. Y claro, ellos eran sacerdotes, pero muy seguramente su corazón estaba muy lejos de Dios. Se acostaban con las mujeres, estaban pervirtiendo, estaban obligando a prostituirse al pueblo, a estas mujeres. Entonces esta mujer, cuyo nombre no aparece registrado, era esposa de un sacerdote, ya les dije. En apariencia externa este hombre era sacerdote, Fines se llamaba. Esta mujer, que tuvo muchos momentos buenos con este hombre, momentos muy seguramente de felicidad, de pronto su boda, tuvo un suegro que, aunque pecó al no poner freno a sus hijos, fue un hombre de Dios. Esta mujer que está dando a luz en estos momentos angustiantes, momentos de dolor, recibe noticias nefastas, es decir, noticias muy malas, noticias dolorosas. Su suegro y su esposo habían muerto. Y además de esto, para colmo de males, o como diríamos nosotros, para rematar, el arca de Dios había sido tomada por los filisteos. Los filisteos conocían el poder de Dios y conocían en algo lo que simbolizaba el arca de Dios. Y entonces ellos dicen: si nosotros nos llevamos el arca, podremos derrotar a estos israelitas. Entonces, tantos momentos angustiantes en un solo instante. ¿Será que nosotros en algún momento nos ha pasado algo así parecido? Cuando todos nuestros males se nos juntan. No sé si a esta escala, pero muy seguramente sí. Algo parecido a lo que le sucedió a Job. No vayamos a Job, pero recordemos que en Job 1, del 13 al 19, Job está allí,
dice primero que se le mueren sus animales, luego que los empleados, luego dice que se le mueren todo el ganado y luego por último dice que se le murieron todos sus hijos. En un solo momento. Y ya dice que él rasgó sus vestidos y luego su mujer lo desprecia y le dice, maldice a Dios y muérete. Es decir, le pasan muchas cosas malas a Job, pero Job nunca maldice a Dios. Algo parecido, ¿no? Puede que a nosotros se nos hayan dado este tipo de situaciones, pero la verdad, si nosotros somos sensatos, si nosotros pensamos con claridad, si somos cuerdos para pensar y actuar, no creo que se asemejen o se parezcan en algo a lo que esta mujer atravesó. De pronto no, puede que en algunos casos sí, pero puede que no nos haya pasado lo mismo que a la mujer de Fines, ni lo mismo que le pasó a Job. Ahora, ya vimos en algo muy minúsculo lo que era la gloria de Dios, porque como les dije, es necesario que entendamos en algo qué es la gloria de Dios para que también podamos estar en el contexto de esta predicación. Ahora, ¿qué era el arca? También debemos saber qué era esto, era el arca. El arca representó durante su existencia la presencia de Dios, quien prometió: allí ciertamente me presentaré a ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Se le decía el arca del testimonio o el arca del pacto. En una nube apareceré encima de la cubierta. Estas dos descripciones están en Éxodo 25, 22 y en Levítico 16, 2. Ahora, el arca era un cofre sagrado de madera de acacia revestido de oro. Esta madera era, por decirlo así, inmune al gorgojo, no le entraba nada. Esto en representación de la protección que la protección de Dios daría al pueblo de Israel. El arca estaba custodiada por dos querubines, como dos ángeles que cubrían la presencia de Dios. El arca se guardaba en el Santísimo, un compartimiento del tabernáculo, el lugar santísimo allá, en lo último. Y el arca era transportada por los levitas, quienes colocaban dos largas varas de madera de acacia revestidas de oro sobre sus hombros. Y claro, si nosotros nos ponemos a analizar, hiciéramos un estudio concienzudo de qué simboliza el arca y todas sus cosas, qué simboliza el tabernáculo, todo tiene que ver con Cristo, todo es tipología de Cristo. Una nube aparecería sobre el arca y sobre el campamento de Israel, indicando que Jehová estaba con el pueblo, que la gloria de Dios habitaba en medio de su pueblo. Cuando el arca estaba con ellos, era la misma presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. Pero ahora, esto no es que fuera un amuleto, no era un agüero, y así lo hicieron ver los israelitas. Cuando trajeron el arca, antes de que los filisteos se la llevaran otra vez, ellos trajeron el arca, pero la vieron como un amuleto, no como de verdad la trascendencia que se le debiera dar, que era la presencia de Dios, sino que ellos trajeron, no, traigamos el arca, que el arca nos va a ayudar. Sí, lo vieron como un agüero. No era así, era la presencia de Dios. Pero el Señor, a causa de sus pecados, a causa del pecado de estos sacerdotes, permite que el arca sea capturada. Ahora en sí, de por sí, si lo vemos desde otra manera, el arca sí era una representación de algo, pero el arca en sí no es que fuera algo mágico, un cofre mágico que tuviera poderes o divinos o a lo cual ellos adoraran. No, era un cajón, era hecho con materiales, era una señal, ¿verdad?, que estaba apuntando a algo. ¿A qué apuntaba? Algo más grande, a la presencia de Dios. Es así como la señal del bautismo, está señalando a algo más grande que la señal, y lo más grande que la señal era la presencia de Dios. Entonces Dios en medio de su pueblo, significaba esto, Dios en medio de su pueblo, habitando en medio de ellos, guiándolos, protegiendo, legislando, gobernando, etcétera. Y ahora Cristo baja, se hace un ser humano, habita
en medio de ellos, habitó entre nosotros, ¿verdad? Es decir, el tabernáculo de Dios. Y dentro del tabernáculo de Dios, ¿qué había? Dios mismo, el arca del pacto, porque dice la palabra, dice Jesucristo, yo soy la puerta, es decir, la puerta del tabernáculo, donde tenemos entrada al lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Y Dios mismo habitando en medio de su pueblo, Cristo mismo. Y Cristo es muerto, ¿verdad? Crucificado, muere, resucita al tercer día, a los 40 días asciende a su trono y desde allí está gobernando y dice que nos envía su Espíritu Santo a habitar en medio de nosotros, Dios mismo habitando en medio de su pueblo. Dios siempre ha estado con su pueblo en diferentes maneras, pero el mismo Dios. Antes era con el arca del pacto, luego vino Cristo y luego nos envía su Espíritu Santo y habita en medio de nosotros. Vamos a Hebreos 9 del 4 al 5, por favor. Hebreos 9 del 4 al 5, otra ilustración de lo que era el arca. Es muy importante que miremos un poco estos términos, mis hermanos, para entrar en detalle al mensaje que es la gloria de Dios, que es el arca. ¿Qué representan? Hebreos 9 del 4 al 5, leámoslo todos, por favor. 1, 2, 3. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Entonces, dentro del arca del pacto, ¿qué había? Las tablas de la ley, las que le dio allí a Moisés, la vara de Aarón, la que reverdeció y siempre mantendría así, y una urna de oro que contenía el maná del cielo. Todo esto tenía un significado, pero no vamos a entrar en detalle. Entonces, esto era el arca del pacto. Ahora bien, ya hemos explicado esto en un poco más de detalle. Ahora, pero ¿qué pasa si algo menor nos ocurriera o nos ha ocurrido? Ya vimos lo que le pasó a esta mujer, esto tan trágico que le ocurrió. Ahora, ¿qué pasa si algo de pronto en menor escala o algo mayor nos ocurriría o nos ocurre? Momentos de aflicción, momentos de dolor, momentos donde entra el temor, la duda, o quizá flaquea la fe, o esos momentos del día a día. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? ¿En quién pensamos? ¿O qué nos viene a la mente? ¿O a qué nos aferramos? Porque no olvidemos, mis hermanos, y tenemos que ser francos, cuando hay momentos de dolor y de tristeza es porque hay pecado, bien sea de parte mía o de otra persona. Pero, ¿qué es lo que trae dolor y tristeza al hombre? El pecado. Sea de una o expresado de una u otra manera, el pecado trae dolor, trae tristeza, trae angustia. ¿Y por qué digo esto? Porque dice la palabra de Dios que en el cielo nuevo y en la tierra nueva ya no habrá lloro, ya no habrá angustia, ya no habrá todas estas cosas malas, porque va a haber ausencia de pecado. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos de dolor? Y no solo cosas escandalosas, puede ser una simple rencilla, una simple murmuración, una envidia, una mala mirada. Entonces, allí hay pecado, de parte mía o de parte del otro. Ahora, en ese instante se ha ofendido a Dios, se ofende a Dios todos los días, cada minuto, cada segundo. Somos piedra de tropiezo o no son piedra de tropiezo. En ese instante se ha ofendido a Dios, se ha mancillado su honor, su gloria ha sido ultrajada, es decir, ha sido manchada, por así decirlo. Todos los días. ¿Qué pasa? ¿Y qué pensamos en ese momento? ¿Nos ofendemos a nosotros o ofendemos al otro? ¿Será que pensamos que la gloria de Dios, que su presencia, que lo que significa, ha sido manchado? Leamos
Primera de Samuel 4:21, por favor. Primera de Samuel 4:21. Entonces, ya leímos, esta mujer estaba embarazada, escucha el rumor, y al tiempo que moría le decían, no tengas temor porque has dado un hijo, pero ella no respondió. Y ahora que dice el 21, todos juntos por favor, Primera de Samuel 4:21, 1, 2, 3, y llamó al hijo Icabod diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. La gloria de Israel había sido desterrada, se había ido la gloria de Dios, su misma presencia gloriosa y majestuosa. Entonces ella llama a este hijo Icabod, traspasada es la gloria de Dios. Icabod significa la gloria, algo pesado, la gloria pesada de Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque ella entendió algo, que había sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro. Pero lo primero que tiene en mente, y lo sé porque así le pone al hijo, que había sido tomada el arca de Dios. Esa fue su principal visión. Eso fue lo primero que le vino a la mente a ella. Lo primero que le vino a ella a la mente en esos momentos. La gloria de Israel había sido desterrada. Se había ido la gloria de Dios, su misma presencia gloriosa y majestuosa se había ido. Y mire la prioridad de esta mujer, que le acaban de decir que su suegro y su esposo habían muerto y estaba dando a luz. ¿Cuál fue su prioridad? La presencia de Dios se ha ido de mi vida. Ahora que sabemos en parte lo que es la gloria de Dios, y si usted es una persona que lleva años en esto, le puede dar una trascendencia más adecuada a la gloria de Dios. Y si pudiésemos en algo sentir algo de lo que sintió aquella mujer, pudiésemos de pronto estar o condescender o tener empatía por ella. Y lo que yo les decía, mis hermanos, si no se conoce en lo que se cree, no se le puede dar la importancia que se le merece. Entre más usted conozca a una persona, entre más usted trate con esa persona, usted le va a dar un valor más grande a esa persona. Yo no le puedo dar la misma trascendencia o la misma importancia a una persona que no conozco como a una persona que sí conozco. Si usted no conoce en lo que cree, no le puede dar la importancia que se merece. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11:6? Que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que usted conozca a Dios, que conozca en quién ha creído, que conozca a Cristo, que conozca que Cristo es suficiente, que conozca qué fue lo que hizo en la cruz en detalle, la revelación especial de Dios. Usted no se puede quedar con la revelación general de Dios, no, tiene que ir en detalle, tiene que conocerlo. Si no es así, no se le puede dar la importancia que se merece. Usted no puede decir, amo a Dios y nunca ha leído la Biblia. Usted no puede decir, Señor, haría lo que fuera por ti. No, si no conoce realmente a quién le está diciendo eso. Tiene que haber un conocimiento. Lo primero en lo que esta mujer pensó al escuchar esta noticia fue, traspasada, desterrada, se había ido la gloria de Dios. ¿Por qué sé eso? ¿Y por qué eso fue lo que primero se le vino a la mente y lo que ella más importancia le dio? Porque así le puso a su hijo. La gloria de Dios se ha ido. Debido en primer lugar a la pérdida del arca, el símbolo de la presencia de Dios, la esposa de Fines llama a su hijo Icabod, que significa, como les decía, traspasada es la gloria. ¿A dónde está la gloria de Dios? O sin gloria. Ahora bien,
usted, al imaginar un lugar en donde no esté su pareja, imagínese esto, que no esté su esposa, su esposo, ¿sí? Que ellos estén muertos, o que no estén sus hijos, o su mamá o su papá, o que de pronto no tenga con qué comer o vestir. Cuando se piensan en estas cosas, eso duele, ¿verdad? Cada vez que yo pienso el día que mi mamá se vaya, duele, es natural. Es decir, no nos podemos imaginar un mundo sin estas personas o aún sin estas cosas, ¿verdad? Sería un mundo caótico, un mundo incluso que unas personas dijeran o dicen que no podrían vivir, no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella. Todas estas personas y estas cosas tienen un significado grande para usted y para mí, es decir, tienen una importancia y tienen una prioridad en su vida. Ahora, piense por un momento qué sería de su vida sin la presencia de Dios en ella. ¿Qué sería de usted sin la gloria y la majestad de Dios en su vida? ¿Piensa de la misma manera? ¿Le da dolor? ¿Se contriñe? ¿Le arde al pecho o no? Si no es así, es momento de evaluar nuestras prioridades. ¿En dónde estamos poniendo nuestro corazón? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Hacia dónde va nuestra vida? Porque la vida se trata de prioridades. ¿A qué le da usted más prioridad en su vida? O diría usted, no quiero vivir en un mundo sin Dios. ¿Sería caótica mi vida, es decir, desordenada mi vida sin Dios morando en ella? ¿Anhelo la gloria de Dios? ¿Anhelo su presencia? ¿Quiero y disfruto el hacer su voluntad o es una carga muy pesada? Prioridades, prioridades, la vida se trata de prioridades y de la importancia que usted le dé a Dios en su vida, la prioridad que usted le dé. Mire cómo esta mujer reacciona, mire su prioridad en medio de su angustiante dolor y sufrimiento. Muy seguramente si nosotros nos encontrásemos en una situación similar, nos aferraríamos a otras cosas, estaríamos lamentándonos por otras cosas y tendríamos de pronto a Dios como allá alejadito, ¿verdad? Pero miren la actitud de esta mujer, su principal preocupación era la gloria y la presencia de Dios, era una preocupación eterna. Dios le dice, no se preocupe por las cosas que no son eternas, no se preocupe por las añadiduras, preocúpese por las cosas que son eternas, que no acaban, que no tienen un fin, pero nosotros vivimos preocupándonos por las cosas que tienen un fin, por lo que se oxida, por lo que se pudre, por las añadiduras. Esa es la vida continua del hombre, se preocupa por ganar poder y por ganar dinero. Es decir, se está preocupando por las cosas temporales, por lo que pasa. Nosotros nos preocupamos más por esas cosas temporales, por las terrenales, por el humo que es la vida, porque esta vida es pasajera, es como el humo que se va entre las manos, como la juventud que se va. Ayer éramos y hoy no somos. Ni siquiera la noticia de que hubiese dado a luz a un varón le calmó. Pues recordemos el nombre que le puso. Sus ojos, ¿dónde estaban puestos en ese momento? Los de esa mujer estaban puestos en Dios. Eso era lo que la guiaba, eso era lo que le daba aliento. Y ahora lo que le daba aliento y en lo que tenía puesta su mirada allí en esa arca, pero sabía lo que simbolizaba esa arca, no estaba. Estaba desorientada, estaba sin guía, pero reconocía quién era su guía. Y reconocía que era la presencia de Dios. Sus ojos estaban puestos en el reino de Dios y su justicia. No me canso de repetir Mateo 6:33, apréndaselo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas, no al contrario, busque las añadiduras. No, primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, porque Él es dueño de lo demás.
y nos dice que nos preocupemos por eso y que esa sea nuestra mayor prioridad, nuestra mayor preocupación. El resto, como dijo Pablo, es basura, es estiércol, dice la palabra. A pesar de tanto dolor, a pesar de tanta desesperación, ella se aferró a algo más grande, a algo eterno, que quizás en vida su esposo Fines, que decía que era un sacerdote de Dios, todo un sacerdote de Dios, nunca entendió. Este hombre que se paraba allí, que decía ser un sacerdote de Dios, nunca entendió que era la presencia de Dios y nunca se aferró a ella. Ahora, ¿a qué te aferras tú? ¿A qué se aferra usted? ¿A qué? ¿Cuál es su prioridad? ¿A qué le da mayor importancia en su vida? ¿Cuál es su mayor preocupación? Es seguro que esta mujer, a diferencia de la profesión pública de su esposo, a diferencia de su esposo que decía que era sacerdote, vivía en la presencia de Dios, estaba consagrada y dedicada a Dios. Dice el Salmo 46:1, búsquelo por favor, Salmo 46:1. Por eso es tan importante meditar en la palabra, por eso es bueno que ustedes se aprendan versículos, porque cuando viene la tormenta, porque cuando viene el dolor y la aflicción, inmediatamente podemos traer a nuestra mente uno de estos versículos y ellos nos darán aliento de vida. ¿Qué dice el Salmo 46:1, la voz de tres? 1, 2 y 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta mujer entendió esto. Ella entendía que Dios era su amparo, el que la amparaba, el que la cuidaba, era su fortaleza, era su ayuda segura en momentos de angustia. Si ese no fuese el sentir de esta mujer, no habría respondido ante tal situación de desgracia. Si ella no hubiera sabido esto, si ella no tuviera su fe intacta, no hubiera respondido de esa manera, hubiera respondido de otra manera, se hubiera quejado, ay, ¿por qué Dios me ha hecho esto? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahora, esto me lleva a otra pregunta. Si no estamos consagrados a Dios, ¿cómo esperamos que Dios sea nuestro pronto auxilio? Si no entendemos su propósito, no tenemos entendimiento de qué es vivir confiadamente, ni mucho menos sabremos que vivimos para su gloria. No, lo más importante no era la pérdida de la batalla, lo más importante no era que los filisteos los habían derrotado, lo más importante no era la pérdida de su esposo o su propia muerte aún, lo más importante no era la pérdida de su suegro, lo más importante para esta mujer era la presencia de Dios y su gloria. Que Dios permita que seamos como esta mujer. Un teólogo llamado Dale Ralph lo dice de la siguiente manera, hablando del ejemplo que nos da esta mujer. Dice, ella, la mujer de Fines, ella enseñó más sobre teología en su muerte de lo que Fines, su esposo, enseñó en su puesto como sacerdote toda su vida. Ella enseñó más teología en ese pequeño instante de su muerte, enseñó más teología que lo que enseñó en su vida este esposo que sirvió como sacerdote. Ahora ustedes entienden lo que dice Santiago. Santiago dice, bueno, muéstreme su fe, pero muéstreme sus obras. La fe sin obras es muerta. Esta mujer nos enseña más sobre teología que cualquier gran erudito. ¿Qué sabemos o qué ganamos con conocer grandes verdades, ser grandes eruditos, grandes teólogos, si no sabemos lo que es realmente una teología, lo que es la fe puesta en acción? No vale nada. Vamos a San Lucas 15:21 rápidamente, por favor. Ya vamos a acabar. San Lucas 15:21 dice así, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy más digno de ser llamado tu hijo.
Sí saben a qué parábola se refiere, ¿verdad? A la del hijo pródigo. ¿Qué dice el hijo? Después de que le dijo, bueno papá, dame mi herencia. ¿Qué fue y lo que hizo ese hijo? Fue y se la gastó, se la parrandeó. El hecho es que terminó comiendo con los marranos, con los cerdos. ¿Y qué hace? Reconoce su pecado, se arrepiente, se aparta de él y dice, no, yo voy a ir donde mi padre, le voy a pedir perdón, que pequé contra el cielo y contra él, le voy a pedir perdón y le voy a decir, así sea, déjeme, así sea dormir con los jornaleros, no importa, estoy dispuesto a todo. Él nunca se preocupó del que dirán, él nunca se preocupó por recuperar su buen nombre. Uy, no, es que yo era el hijo de un hombre millonario y tengo que recuperar mi posición. No, él simplemente dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Y le dices, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ustedes ya conocen el resto de la historia. Entonces, ¿cuál era la mayor preocupación de este hijo que había vuelto a casa? ¿Recuperar su estatus? ¿Su buen nombre? ¿O de pronto, uy, qué dirán de mí? No, su mayor preocupación era que había ofendido a Dios. Mis hermanos, su mayor preocupación, la de este hombre, era que había pecado contra el cielo y anhelaba volver a tener lo que tenía. Quería tener otra vez la presencia de Dios en su vida, la gloria de Dios en su vida. Quería volver otra vez. A costa de su incomodidad, no importaba lo que hablaran de él, no le importaban si se le hablaban cosas malas de él, no le importaba su incomodidad, no, eso no le importaba. Lo que le importó fue que había pecado, es decir, entendió este muchacho. Sí, su pecado lo había alejado de Dios, pero se dio cuenta de que estar al lado de su padre, al lado de Dios, era la más importante prioridad en su vida. ¿Por qué lo sé? Porque dijo, he pecado contra el cielo. Eso fue lo primero que reconoció. Es decir, esa era su prioridad. ¿Ustedes recuerdan el pecado de David? Pecado de adulterio. David paseándose, ve una mujer, la desea, la manda a llamar, adultera, manda a matar al esposo de esta mujer. Y el Salmo 51:4 nos cuenta de esta historia. Dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué fue lo primero que reconoció David? Contra ti he pecado. Él no se puso y se dispuso a recuperar su buen nombre, o no se puso a echarle cargas a otro, o no se puso a encontrar culpables en otro lado, o no dijo, uy, hablarán de mí ahora, yo soy el rey. No, era la gloria de Dios también lo que se había alejado de él, la presencia de Dios. Eso fue lo que reconoció David al haber pecado contra Dios. Solo pensaba en lo que había hecho contra Dios. No le echó la culpa a otro de su pecado. Solo se dio cuenta de que estaba en contra de Dios, en contra de su honra y de su gloria. David era consciente de lo que debería hacerlo todo creyente que busca perdón, que aunque había cometido un mal trágico contra Betsabé y Urías, en último término su crimen era contra Dios y contra su santa ley. Ahora bien, ¿qué hay de ti y de mí? La gloria de Dios y la presencia de Dios Altísimo es mi bien supremo. Eso es lo que más anhelo. Al igual que esta mujer, es mi más alta prioridad, aún en momentos de angustia, aún en momentos de tribulación. Eso es lo que anhela mi corazón. Porque es triste, mis hermanos, que aunque ni siquiera nos sobrevengan momentos de alta angustia y alta tribulación, no anhelemos la presencia de Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque no me intereso por ir a la iglesia, no me intereso por leer, no me intereso por orar. ¿Qué me dice eso de esa persona? Que no anhela estar en la presencia de Dios, que no le hace falta la presencia de Dios. ¿Será que es necesario que nos ocurra algo malo para que anhelemos estar en la presencia de Dios? ¿Será que es necesario que el mal sobrevenga a nuestras vidas para que nos aferremos a Dios y entendamos que Él es nuestro bien supremo? ¿Será que tiene que ser así? ¿O ese bien supremo
De pronto ya lo has hallado en otras cosas o en otras personas, ¿sí? O en otras posesiones. ¿Ya has hallado ese bien en otras cosas? Espero que esas cosas con lo que has reemplazado a Dios te salven el día de tu angustia, te salven el día de tu tribulación, te salven el día que Cristo regrese, en el día malo. Que esas cosas en las que has puesto tu confianza, en las que has puesto todas tus esperanzas y toda tu fe, te salven. En los momentos de mayor angustia, en los momentos de mayor tentación, escucha a Cristo, ve a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu torre fuerte y segura. Dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Si usted se siente tumbado en este momento, corra a Cristo, anhele su presencia. Aún en medio de su angustia, aún en medio de su tribulación, Él lo levantará. Él es nuestro escudo, nuestro protector, nuestro pronto auxilio, nuestro amparo, nuestro socorro, nuestro todo. Y si Él es nuestro todo, ¿por qué confiamos en otras cosas y por qué anhelamos otras cosas? Y Él no es nuestra prioridad. Y para terminar, ahora pues, sabiendo todo esto, descubrirás o recordarás que la gloria de Dios es en verdad nuestra única y mayor esperanza y nuestro gozo supremo. Y esta esperanza no es en vano. Amén. Vamos a orar.